Como todos los sábados vamos a responder a algunos kirchneristas que no les hace contacto a las neuronas. ¿Nos tratan como un virus que no viste el video? Ah, no, cierto, sos un soldadito de Milei y no te das cuenta de que lo que hace Milei es fascismo. Falso. Lo dije en el video correspondiente, pero el video del Cuca 12 fue creado por un creador de contenido, o sea, por un privado. No por el gobierno con plata de los impuestos, como sí lo fueron aquellos videos de campaña de Sergio Tomás Massa, creados con inteligencia artificial pagados con impuestos. Sin contar aquellos videos que fueron utilizando niños para los spots. Sin contar aquellos videos que mostraban imágenes bastante violentas con respecto a niños y a las escuelas. Pero lo que más les duele es que todo lo que decían esos spots, nada fuera real y que nada se hubiera cumplido. Por este lado, los que no tienen relevancia, como siempre, acuérdense que cada vez les queda menos. Un gobierno como este no tiene reelección y no termina antes por la gente, que no quiere volver a vivir un 2001 que ustedes cada día hacen que el 24 pare. Esto me lleva a la gente que vivió el 2001 pero no sabe lo que es el 2001. Porque el 2001 tenías mucho déficit, además no podías emitir. La gran diferencia con el 2024 es que no tenés déficit y sí podés emitir en el caso de que sea necesario. Además, en el 98-99 habían problemas con el tema de la balanza comercial, cosa que hoy no pasa porque la balanza comercial es positiva. O sea, hay más exportaciones que importaciones, lo que quiere decir que entran dólares al país, cosa que no pasaba en el 2001. Entonces, la falta de dólares del 2001, sumado a que no se podía emitir por la ley de convertibilidad, te hicieron un cóctel para el corralito. Cosa que en el 24 no va a pasar, porque, pongámoslo así, sale todo mal, se cae la balanza comercial, aumenta el déficit. Hoy en día, el gobierno tiene la herramienta de emitir dinero, aunque no quiere usarla, es una herramienta que podría llegar a recurrir. Por tanto, no va a haber un corralito aunque todo se desplome y todo salga mal. Por tanto, es muy diferente el escenario 2001-2024. Y sin embargo, estoy usando un escenario sumamente pesimista, porque las cosas no van a darse de esa forma, porque las exportaciones van a seguir mejorando y por el otro lado, el déficit fiscal no va a volver. El segundo me gusta y lo agrego porque ya me pagaron con plata de Milei, con plata de Karina, con plata de Adorni, con plata de los jubilados, con plata de la CIDE, con plata de la AFI. Me pagaron por todos lados y a mí no me llegó un peso. Sin embargo, hay algo interesante en esto. Ayer estaba hablando justamente con un jubilado en el cual me decía, che, el aumento de 15.000 pesos no era mucho. Y es cierto, 15.000 pesos de aumento no es nada. Pero, y acá viene el detalle importante, ¿cuántos jubilados hay en el país? Y ahí ya tenés un número bastante importante con respecto al gasto. Entonces, no es que se eliminó o se vetó el aumento jubilatorio por no darle 15.000 pesos de aumento a un jubilado. No, la cantidad de jubilados que hay es algo que en el conjunto te hace un número lo suficientemente importante para que el gobierno lo tenga en cuenta cuando estamos hablando de déficit. Por otro lado, se indexó la jubilación a la inflación, por tanto el jubilado ya no pierde poder adquisitivo. Y si sumamos que no se eliminaron las paritarias porque siguen existiendo las paritarias, el jubilado solamente puede mejorar su poder adquisitivo a través del tiempo. Lo de Santiago Maldonado ya lo he explicado, ya he hecho un video con respecto a eso, pero esto me permite hacer una pregunta. ¿Y los más de 100 desaparecidos en democracia durante la pandemia? ¿Qué? ¿Esas personas no tienen derecho? En cambio, un tipo que se ahogó sí. En este comentario hay dos cosas. La primera, no conocen la historia peronista porque técnicamente gorila era un término utilizado para el peronismo, surgido de la canción de 1953, Deben ser los gorilas, deben ser, ya lo he mostrado varias veces. Y lo otro es cómo es eso de que Grabois no era funcionario público. Porque, a ver, el FISU estaba en manos de Grabois. Entonces, plata del sector público a Grabois le llegaba. Está bien, puedes decir, no estaba al frente porque había otra persona que era su testaferro. Muy bien, está bien. Pero eso no quita la responsabilidad que Grabois tiene con respecto a eso. Otra de las cosas, yo no sabía que el Papa recibía a todo ciudadano que quisiera ir a verlo. No, recibe justamente a funcionarios, por eso recibió a Juan Grabois. Entonces, no vengan con que Grabois no era funcionario, porque hasta para presidente se postuló. Imagino que habrán notado que antes de conocerse el dato de pobreza, empezaron a hablar de 75% de pobreza. Y sí, este número sale de algunas estimaciones, pero no de estimaciones de la pobreza en el sector ingreso, sino de las estimaciones del NBI, necesidades básicas insatisfechas. El tema es que el NBI es a base de si hay agua, si hay luz, si tenés cloacas, entre otros factores. Por lo tanto, son infraestructuras que no llevan 6 meses o 9 meses o un año. Son infraestructuras que se demoran a veces años. Y por tanto, ese 75% que mencionan todo el tiempo es una estimación del NBI. O sea,
que esa pobreza que mencionan tanto es meramente peronista, porque el peronismo dejó de utilizar el NBI como muestra de la pobreza en el año 2012, porque el incremento de las villas, la poca obra pública realmente terminada y encima el choreo en la obra pública hacía que el NBI no haga otra cosa más que crecer, motivo por el cual dejó de publicarse. Macri evidentemente no pudo combatir esto porque no pudo hacer nada con respecto y por lo tanto el NBI con la época de Macri también siguió creciendo. Por eso tampoco lo publicaron. Alberto, no crean que ¡wow! Alberto hacía las obras. No, Alberto tampoco hacía obras públicas realmente de calidad o realmente rentables para el Estado, haciendo que la gente salga del NBI. Por eso tenés un estimado de 75% de pobreza en el NBI. Inclusive hay estimaciones que hablan de hasta un 90%. Y este comentario es el que más interesante me parece. Todo lo que decías que iba a hacer Massa, Milei lo hizo desde la devaluación hasta el intento de controles de precios. Acá sí hay algo interesante y es mencionar los controles de precios de Milei. Me imagino que se referirá a cuando quiso evitar que las prepagas aumentaran el precio a cualquier precio. Esto viene por una cuestión legal, no por una cuestión económica. La cuestión es, si yo firmo un contrato con vos a 2 años, van 6 meses y me querés aumentar 500%, y no va a pasar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un contrato con vos en el cual eso sería romper el contrato. Lo que sí puede permitir el gobierno, porque recordemos que uno de los principios básicos de la economía es que el gobierno puede en algunas ocasiones mejorar el mercado, y esta es una de esas ocasiones, porque se está evitando de que la empresa abuse del consumidor. Esto no aplica en todos los rubros, sino en aquellos que ya tienen un contrato establecido, en los cuales hay que permitirles un aumento porque estaban congelados los precios, pero que ese aumento no sea excesivamente abuso para con respecto al consumidor. Ahora, la diferencia es que si vos y yo todavía no firmamos un contrato, y bueno, podés aumentar el precio que quieras porque yo ya no firmé nada. Entonces yo puedo optar por aceptar tus condiciones o rechazarlas y buscar otra prepaga. Eso sería con respecto a las prepagas, que es el único control que se me ocurre al que hace mención. Y respecto a la devaluación, no viene porque si está bien o está mal. Había que hacer una devaluación. El tema es lo que Massa decía al público en campaña. Nosotros no vamos a devaluar. Perdió. Días más tarde Rubinstein dijo, sí, Massa iba a devaluar. Y bueno, entonces, ustedes lo iban a votar para que no devalúe, y iba a asumir, iba a devaluar. Diferente es lo que Milei dijo. Mira, acá tenemos un problema de brecha cambiaria. Hay que devaluar. Punto. La gente lo votó sabiendo que iba a haber una devaluación. ¿Se entiende la diferencia? Argentina no puede importar por falta de dólares, lo cual tiene paralizada la economía. El impuesto país lo aumentó Milei más de 100%. Este video es una basura. Bueno, tengo varias notas acá. Javier Milei ratificó que eliminará el impuesto país. ¿Cuál será su efecto? Javier Milei anunció el fin del impuesto país y habló antiindustriales. Lo único que se generó es un sector adicto al Estado. Presupuesto 2025. El gobierno confirmó la eliminación del impuesto país para fin de año. Milei ratificó en la UIA que en diciembre eliminará definitivamente el impuesto país. Y podemos seguir y seguir. ¿Se entiende? Es bueno tener en mente que cuando exportas pierdes materiales y productos. Cuando importas ganas más bienes y recursos. ¿Tú prefieres tener más cosas o menos? Primero, bienes va a comer larga y segundo, no conoces lo que es una importación y una exportación. Así que empecemos con la exportación. Ahí tenemos un gráfico oferta-demanda muy simple en el cual hay una línea punteada verde. El punto de equilibrio evidentemente no está en esa línea punteada. La línea punteada es el precio internacional. Ahora, el punto A sería la cantidad demandada en el precio internacional. El punto B sería la cantidad ofrecida. Obviamente hay más cantidad ofrecida que demandada. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre A y B es la cantidad que se exporta. Primero se surte dentro del país, después lo que sobra se manda para afuera. Si vos querés eliminar las exportaciones, no vas a producir más, vas a producir menos, porque primero se cubre dentro del país por una cuestión de costos. Y por tanto, no querer exportar solamente te genera no traer dólares al país. Esto vuelve a ser una oferta-demanda simple, pero de importación. El precio internacional está por debajo del precio de equilibrio. Significado, el punto A es la cantidad ofrecida, en este caso el punto B la cantidad demandada. No existe forma que se cubra con la oferta local la cantidad de demanda. Entonces, la diferencia entre A y B es la cantidad de importada. Importar significa que vos estás perdiendo dólares del país. O sea, que si exportás poco e importás mucho, se te están yendo los dólares. Se nota que te falta mucho por vivir, pero te deseo suerte cuando te toque discutir en soledad tu incremento salarial. De repente, si le pones el video a tu patrón, este no se incline por contratar a cualquiera de los otros en la fila
que van a querer cobrar menos que tú por el mismo trabajo. ¿Sos bueno o no trabajando? Contratar a un empleado significa entrenarlo y entrenarlo significa dinero. O sea que pierden dinero cuando entrenan a alguien. Eso también se tiene en cuenta cuando hay que reemplazar a alguien. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui cosechero en el limón, el primer día yo hacía entre 5 y 6 enteras. Una miseria. Sin embargo, mi jefe me decía, no, flaquito, vos no andás para esto. Busca otra cosa, si querés te ayudo, busca otro laburo. Mi respuesta, yo quiero hacerlo. Punto. Ahora, ¿qué pasó el día que me fui? Yo hacía 60, 70 enteras y mi jefe cuando le dije, nos vemos. No, flaco, ¿cómo te va ahí? No te vayas, si sos bueno, haces buena guita. Me voy, quiero estudiar. O sea, si sos bueno trabajando, simplemente no van a querer echarte, no te van a querer correr. Y si vos querés un aumento y tu jefe te dice no, decile me voy, ya está, listo, porque vas a conseguir otro trabajo porque sos bueno trabajando. Ahora, si sos malo, querés un aumento y te dicen que no, y evidentemente vas a seguir agachando la cabeza. Si las importaciones bajaron 28%, claro que hay superávit. Y bueno, ¿por qué bajaron las importaciones? ¿Por qué habían tantas importaciones? Porque el precio era irreal, había una brecha enorme y por tanto era mucho más rentable importar que exportar, porque una brecha cambiaria te incentiva a la importación y te desincentiva a la exportación. Si llevas el precio a un valor más real, lo que va a pasar es que a muchos ya no les conviene importar. Pero no quiere decir que sea malo, sino que están pagando lo que más o menos vale, porque ni siquiera se paga hoy lo que realmente vale una importación. Se paga aún menos y aún así cayeron bestialmente las importaciones. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y recordar que mañana en la pestaña comunidad va a ser la primera pregunta